Desde su creación, hace ya 60 años, el proyecto de construcción de la Unión Europea ha recorrido un largo y fructífero camino. La Unión Europea, que comienza su andadura en los años 50, eran 3 comunidades de 6 Estados miembros, con el peligro del mundo bipolar, con el comunismo instalado al otro lado de la frontera, del telón de acero, un mundo en el que la democracia liberal estaba en peligro, era un mundo en nuestras economías occidentales de subsistencia. Filosóficamente, la integración europea en el fondo es un sistema de paz para terminar con las horribles guerras que habían asolado la historia del continente y las 2 más dramáticas que ha hecho la humanidad, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Yo suelo decir que si existiera esa máquina del tiempo que ideó H.G. Wells y pudiéramos traer hoy, gracias a esa máquina, a Schuman, a De Gasperi o a Adenauer, estarían absolutamente boquiabiertos del gran camino, del esplendoroso camino que había andado la Unión Europea desde los años 50 hasta nuestros días. Sin embargo, la actual situación económica ha cuestionado si la ambiciosa idea de Europa que concibieron sus fundadores, ese Estado de Estados, se ha alejado de las elevadas aspiraciones con las que nació. Los temas económicos han pasado a estar en primerísima fila y yo creo que para los fundadores los objetivos políticos eran más importantes y quizá también estaban más vivos las ideas de fondo de la integración europea. Reconciliación entre los pueblos de Europa, recuperación de una idea de Europa y de una historia común, la idea de solidaridad. Claro, en momentos claves es cuando tú te juegas tu credibilidad. Y hoy por hoy, pues en términos de política exterior y de seguridad, pues la Unión Europea pues no es un valor que se le tenga en mucha consideración. Hoy no hay una crisis de la Unión, hay una crisis de la sociedad europea. Una crisis de cohesión, una crisis de conciencias y una crisis de valores. El Tratado de Lisboa, firmado tras la fallida Constitución Europea, tenía como propósito crear una unión más democrática, transparente y eficiente, con la economía más competitiva del mundo. Veníamos de una situación en la cual queríamos que Europa tuviera una mayor presencia en el mundo. Después de Lisboa, el gran objetivo era Europa en un mundo global. Lejos de ello, la grave crisis financiera que sufren algunos países ha alertado sobre la amenaza de una quiebra e incluso de un posible contagio. Estamos en la peor crisis económica de la historia, mucho peor que la crisis del 29. No estamos ante una crisis del euro, estamos ante la crisis económica de determinados países que están en la zona euro. En estos momentos la cuestión es si Grecia entra en bancarrota o no. El peligro aparentemente tan pequeño en términos globales de Grecia, pues contagia a todos y crea una situación que puede ser de depresión mundial. Ahora mismo el gran problema es que se está amenazando a uno de los grandes proyectos, quizá el proyecto que más había unido a los europeos en los últimos 15-20 años, que es la moneda común, ¿no? La ausencia de una autoridad supranacional y la prevalencia de los intereses de los Estados miembros limitan la eficacia de las decisiones frente a los acuciantes problemas estructurales. Falta un gobierno económico, pero una economía globalizada. No se puede seguir gestionando con el viejo sistema de acuerdos internacionales que necesitan una posterior ratificación de todos los parlamentos. Lo difícil que es tomar decisiones políticas, además decisiones políticas en un contexto de 27 países, más en un contexto de democracias parlamentarias que requiere un apoyo popular y parlamentario, y eso está produciendo un continuo hiato. La falta de ideas, la falta de iniciativas, la falta de decisión que están demostrando los líderes europeos al afrontar la crisis es absolutamente indescriptible. Se están aplicando políticas equivocadas. Los gobiernos nacionales, el Banco Central Europeo y la Comisión deberían trabajar conjuntamente en un plan de reconstrucción que permita cambios en las políticas económica, monetaria y fiscal. Estabilidad, hay que cumplir los compromisos en materia de déficit, en materia de deuda pública y también solidaridad, que es otra de las piezas angulares de la Unión Europea. Tenemos que también apostar por el crecimiento a través de bonos de inversión, a través del Banco Europeo de Inversiones. Las reformas son estructurales, son de reducción del gasto, son de introducción de mayores elementos de competitividad y de productividad.
Habrá que aprender de las normas que se aprobaron después del crack del 1929, habrá que volver a la economía real, no la economía especulativa y financiera, ¿no? Hay que invertir en investigación, hay que invertir en formación. Eso significa avanzar también en la integración financiera, fiscal, económica, política, ¿no? Un futuro europeo más estable, en el que las crisis puedan afrontarse e incluso preverse, exigiría a los Estados una mayor cesión de su soberanía en aras del interés común. Creo que el reto es luchar contra el nacionalismo y combatir el pesimismo en Europa, donde los Estados y la población ya no creen que la Unión Europea es un paraguas. Es un problema estrictamente de voluntad política y de proyecto que no existe. Y de liderazgos que están mucho más pendientes, los líderes actuales, de la agenda nacional que de la agenda europea. Debe de, sin duda, vencer la cacofonía habitual, ¿no? de mil voces, de mil opiniones, de falta de cohesión, de falta de solidaridad. Es el gran cáncer de Europa, ¿no? La Unión Europea necesita habilitar con urgencia los instrumentos necesarios para responder a los imperativos del mundo actual y a las expectativas